Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 29 de Nisan, continuamos con nuestro Shiur de la Hayomit. Hoy día veremos Pirkei Avot y nos vamos a concentrar en la Mishnah 1 del capítulo 1. La Mishnah dice: Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió Torah de Sinai, Sara le Yoshua, y se la entregó a Yoshua, ve Yoshua Lizkenim, y Yoshua a los ancianos, Uzkenim Linviim, y los ancianos se la entregaron a los profetas, Univim Esaru al Anshei Knesset Agdola, y los profetas se la entregaron a los sabios de la gran asamblea. Ellos dijeron tres cosas. Sean calmos en el juicio, y formen muchos alumnos, y creen una barrera protectora para la Torah. Algo bastante interesante sobre esta primera Mishnah que podemos ver es que, si fijamos bien, la Mishnah comienza hablando sobre cómo la Torah fue traspasada de una generación a la otra, partiendo por Moshe, luego Yoshua y así en adelante hasta llegar a Anshei Knesset Agdola, la gran asamblea de 120 sabios de esa época. Luego, repentinamente, la Mishnah pasa a decirnos que los miembros de Anshei Knesset Agdola dijeron tres cosas. Dijeron tres cosas. Y esto es curioso, dado que, primero que todo, ¿acaso solamente tres cosas dijeron esta asamblea de 120 hombres extremadamente sabios? Nada más que tres. Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver estas tres cosas que dijeron ellos con lo que venía diciendo anteriormente la Mishnah sobre el orden del traspaso de la Torah? A primera vista se ve como si la Mishnah haya saltado de un tema hacia otro, sin mucha coherencia, lo cual obviamente es bastante curioso. El Rebbe Milubavitch tiene un libro de explicaciones sobre Pirkei Avot, y en ese libro él hace esta pregunta y luego lo explica bajo un punto de vista muy interesante. Punto de vista que contesta las dos preguntas que hicimos anteriormente. El Rebbe trae que toda esta Mishnah nos está hablando sobre cuál es el secreto que se esconde tras el éxito de la educación y el traspaso de la Torah. Cuando hablamos de educación, ya sea que se trate de un hijo o un alumno, lo más importante para poder tener éxito es hacerlo de una forma que genere cercanía. Dado que si queremos que nos escuchen de verdad, y lo más importante lógicamente es que nos escuchen de verdad, entonces debemos preocuparnos que nos sientan cercanos a ellos. Si fijamos bien, la Mishnah partió hablando sobre el traspaso de la Torah, sobre cómo fue siendo traspasada la Torah de una generación a la otra, y luego culminó con tres cosas que dijeron los sabios de Anshei Knesset Agdola, de la gran asamblea. Estas tres cosas que dijeron obviamente no son las únicas tres cosas que dijeron dentro de esta asamblea de tan grandes sabios, sino que son tres cosas principales para que pueda existir el traspaso de la Torah y se mantenga con éxito durante el tiempo aquel traspaso de la Torah. Y que si bien a primera vista se ve como si no tuviera coherencia lo que dijo la gran asamblea con el tema que comenzó hablando la Mishnah sobre el traspaso de la Torah, en realidad no es así, sino que está todo conectado. La Mishnah trae que las tres cosas que dijeron en Anshei Knesset Agdola fueron: Hevu metunim badin, sean calmos en el juicio, ve'amidu talmidim arbe, y formen muchos alumnos, ve'asu seyag la Torah, y hagan un marco para la Torah. Y la forma en cómo se conecta cada una de estas tres cosas es la siguiente. El Rebbe explica que cuando un educador, ya sea un profesor o un padre, se enfrenta a una situación donde el alumno hizo algo que no debía hacer, o al contrario, no hizo algo que sí tenía que hacer, es sumamente importante que el educador sea en ese momento metun badin, calmo en el juicio. Es decir, ser calmo en la forma de abordar la situación y no juzgar de forma impulsiva, sino que entender en ese momento que la forma correcta de llegar al éxito es solamente a través de un análisis detallado sobre la esencia del alumno que tenemos en ese momento enfrente nuestro, y encontrando la estrategia correcta para que las palabras que digamos ingresen en el corazón de quien tenemos enfrente, siempre conscientes de que de acuerdo a su esencia se debe actuar para que se cumpla el propósito del traspaso. Para eso es sumamente importante ser calmo en el juicio.
Y siempre pensar 2 o 3 veces sobre cuál es el objetivo que se desea lograr con quien se tiene enfrente y dónde se encuentra la esencia real de aquella persona o de aquel joven, para así saber cómo abordar aquella expresión y no caer, ni Dios lo quiera, en juzgar de forma incorrecta y de forma impulsiva. Si un educador logra actuar de esta forma, va a desencadenar tarde o temprano lo segundo que trae la Mishnah, que es Ve'amidu talmidim arbe, y formen muchos alumnos, ya que esa forma correcta y calmada de juzgarlos va a terminar siendo para él como un imán de alumnos. Y a pesar de que se puede ver como algo difícil y algo meticuloso el hecho de tener que actuar de esta forma con cada uno de los alumnos, igual así nos dice la Mishnah que sigue habiendo una obligación sobre todo educador de buscar constantemente aumentar su cantidad de alumnos, siendo no solamente un mérito, sino que también una responsabilidad muy grande. Continúa el Rebbe y explica la tercera parte, donde la Mishnah, luego de decirnos 2 de las 3 cosas que dijeron Anshe Knesset Agdolah, que son Evu Metonim Badin, sean calmos en el juicio, y Ve'amidu talmidim arbe, y formen muchos alumnos, repentinamente pasa a decirnos la Mishnah Ve'asu seyag la Torah, y creen un marco para la Torah, lo cual aparentemente no tiene mucho que ver con lo que se dijo en un comienzo en la Mishnah sobre el tema de los alumnos, el tema del traspaso de la Torah. Sin embargo, en realidad, nuevamente están estrechamente conectados un tema con el otro. ¿Y por qué? Porque luego que la Mishnah nos haya dicho que la forma correcta de poder ser un educador exitoso, ya sea un profesor o un padre o una persona que busca acercar a alguien a la Torah, es justamente a través de ser metun badin, calmo en el juicio, es decir, siempre acoplando el approach con el pupilo, de acuerdo a la esencia y naturaleza de la persona que tenemos enfrente, y no juzgándolo de forma impulsiva o de forma incorrecta. Resulta que esto podría perfectamente habernos hecho pensar que también cuando se trata de la Torah que le vamos a transmitir a esta persona, debemos actuar así y acoplarla también de acuerdo a quien tenemos al frente. Queriendo decir que si es que se quieren cortar esquinas, se lo hace. Y si es que se requiere omitir cosas de la Torah, también se lo hace. Todo con el fin de acoplarla a la persona que tenemos enfrente. Eso podríamos haber pensado. Pero sin embargo, vienen Anshe Knesset Agdolah y culminan diciendo Ve'asu seyag la Torah, y creen un marco para la Torah. Diciendo en otras palabras que si bien es verdad que debemos acercar a los que nos rodean al camino de Torah y educarlos yendo por el camino de ser calmos en el juicio, acoplando nuestra estrategia a la esencia de aquella persona, de todas formas, cuando se trata de la Torah misma, la Torah santa, no es la Torah que se debe acercar a la persona, sino que la persona a la Torah. Y eso significa que frente a todo evento, siempre debemos mantener el marco de la Torah intacto y no entrar en cortar esquinas, omitiendo o modificando cosas que no son. Por eso culminaron Anshe Knesset Agdolah diciéndonos Ve'asu seyag la Torah, y creen un marco para la Torah. En general, las personas saben reconocer lo que es falso, sobre todo hoy en día. Saben oler cuando hay algo que no es genuino. Cuando nosotros mostramos al resto la Torah tal cual como es, con sus 613 mitzvot y todo lo que incluye, es ahí que la Torah mantiene su condición de realidad pura e intacta. Sin embargo, al momento en que una persona agarra la Torah y la comienza a moldear de acuerdo a la persona que tiene enfrente, toda esa Torah pierde ese sello intachable de realidad absoluta y comienza a verse como otro invento falso más de los que hay hoy en día. Es por eso que siempre que vayamos a educar a alguien o acercar a alguien a los caminos de la Torah, por un lado debemos saber ser expertos en modificar la estrategia y la forma de acuerdo a la esencia de que tenemos enfrente, pero por otro lado es sumamente importante siempre mantener la Torah intacta dentro de su marco perfecto y real, sin modificar u omitir nada de lo que incluye la Torah. Y es ahí y de esa forma que todos podrán sentir lo genuino que hay en ella. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.